Ahí está Evelyn. Qué linda, gracias. Bueno, Aris, vamos a ir diciendo un poco por qué estamos hablando de esto, antes de las estadísticas, por qué este tema tan serio y doloroso hemos escogido. Fue rápido que decidimos hacer esta conversación interactiva por demás. Primero, Aris es experta en temas de abuso sexual con niños, niñas y adolescentes. Yo trabajo el tema del abuso sexual con adultos y adultas. Y estamos de la mano constantemente con estos temas. Y por ello y por todo lo que se ha revuelto, es un tema que no es nuevo, es un tema que vive con nosotras, con nosotros, es parte, de hecho, se ha intensificado con todo el proceso del distanciamiento social. Y entonces, bueno, que digamos por qué es importante hablar de esto, qué nos motivó en principio en este momento, Ares. Bueno, sí, bueno, hay muchas personas están comentando sobre la situación de un joven adulto que por las redes ha hecho y de manera insistente y al parecer ya por muchos años, yo estaba contando que tiene alrededor de 6 o 5 años en estas prácticas donde seduce, acosa y abusa de menores de edad y se destapó por una de las chicas y luego empezaron a llover muchísimas otras experiencias traumáticas acerca de lo que le pasó con esta misma persona. Entonces, de ahí, Evelyn y yo, pues siempre conversamos estos casos. Creo que raramente hacemos una puntualización de noticias per se, pero sí me di cuenta de la importancia al generar esta noticia que tiene y que evidencia de que tenemos que conocer más del tema, de que tenemos que informarnos, educarnos y tenemos que tener mejores herramientas. Uno, para entender cómo funciona. Dos, para realmente hacer comentarios, aportes, ayuda, que vayan de la mano para las víctimas. Así Y es. tres, para que podamos todos y todas, ya sea padres, madres, tutores, abuelos, tías, pero podamos todos crear como colectivo una comunidad de protección a los niños, niñas y adolescentes. Así es, porque vamos a ver en esta conversación que el daño del abuso sexual progresa y daña a altos niveles. Yo quería que habláramos de esto también. ¿Por qué hablar de abuso sexual en un país donde la educación sexual es baja, donde todavía se nos debe como un derecho de salud mental, como un derecho humano? Estamos hablando de que, de acuerdo a UNICEF, a las Naciones Unidas, 1.8 millones de niños alrededor del mundo son explotados en la industria, ¿verdad?, de la pornografía. Vamos a ver un poco las estadísticas en general nuestras. Agradecemos a Simplecit, aquí que está en Instagram, pero también a las estadísticas que ofrece la Procuraduría General de la República. Y yo quiero subrayar, sobre todo, que de los 7.342 casos de 2017 a marzo 2018 en República Dominicana, Arislady, tú que trabajas con esta población, 2.383 son debidos a seducción de menores. Lo repito, de los 7.342 casos, 2.383 tienen que ver con seducción de menores, porque vamos a tocar el tema, el concepto de la seducción. 2.149 tienen que ver con agresión sexual, 1.500 casos por violación sexual, 550 por acoso sexual, 474 por incesto, y hay que remitirse a lo que dice la teoría. Más del 40% en el tema del incesto, el agresor es el padre biológico, no el padrastro. No quiere decir que el padrastro no lo sea, quiere decir que es más alto en el papá biológico. Y 268 tienen que ver con exhibicionismo. Y como vamos a tocar las etapas del abuso sexual, me pareció importante. Hay, por supuesto, en nuestro país provincias turísticas que estos casos se pueden elevar de acuerdo a las investigaciones realizadas por UNICEF, Plan RD, en fin. ¿Qué se han dicho
de estos temas ahora en confinamiento? Bueno, en México, por ejemplo, se ha ido generando estadística y hay por lo menos 34 casos de abuso sexual de menores. No estamos hablando de adultez, violencia, que además ha aumentado, estamos hablando de abuso sexual. Esos niños y esas niñas y adolescentes, en México ha habido que buscarla, específicamente en Yucatán. Hemos hablado también de que los delitos cibernéticos, exactamente el acoso sexual en línea, todo esto que tiene que ver con el abuso sexual también se está aumentando, dice la ONU, dice Europol, que los casos están activos porque los agresores sexuales están buscando las maneras de llegar a los niños, niñas y adolescentes. Me parece además, aquí es importante, decía los 34 casos, y fíjate qué interesante, Aris Lady, que esto fue de enero a marzo en Yucatán, lo refería ahorita, se comenzaron a dar cuenta por un problema de control de esfínteres en los niños y en las niñas. Eso fue un factor de visibilización para los expertos poder delimitar que había o detectar el problema del abuso sexual. Qué graves son estos números. Estos números parecen fríos, pero no lo son, porque ahora vamos a ver de cómo esos números se comportan en la interacción del abuso. Bien. Como dice Wendy, por ejemplo, y más en nuestro tipo de cultura, que luego también vamos a tocar un poco el tema, de que y una de las cosas, principalmente en nuestra cultura, que hace que las personas y los agresores entiendan que van a salir impunes, es que no tomamos la justicia como una herramienta para poder ayudarnos en el proceso. Entonces, como acaba de decir Wendy, esas son las estadísticas, pero en temas de abuso sexual, la teoría lo dice muy claro. Hay una estadística subclínica que es muchas veces iguala o puede superar esa estadística que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque la gente, ya sea por miedo, ya sea por vergüenza, porque no quiere enfrentar las situaciones conflictivas que va a traer el involucrarnos en un caso legal, porque aquí no creemos en la justicia, no hacemos nada. Entonces, estas cifras son solo aquellas que realmente llegan ya al proceso judicial. Tenemos que saber que aquellas que no llegan son mucho más. Entonces, tenemos todavía que alarmarnos. Realmente, este es un problema en este país de salud pública, de Estado. No es un tema de unos pequeños casos, porque ¿por qué tomamos este caso? Porque este caso es el que sale y entendemos que la gente ahora está en la disposición de escuchar. Porque sí, en otro momento la gente no quiere escuchar, porque como dice Wendy Gracia, normaliza la cultura, normaliza mucho el tema de la sexualidad, o todos vivimos la sexualidad como una vergüenza. Y desde que tocamos una problemática que toque la sexualidad, no sabemos realmente cómo accionar. Importante subrayar que, por supuesto, siempre con estos temas donde hay una conspiración silenciosa importante, ¿qué es eso de conspiración? Donde la sociedad, por una estructura de pensamiento, que es el patriarcado, que es el machismo, y siempre digo que el machismo no es solo de hombres, el machismo es el pensamiento que empodera, que le da poder, que le da dominio al hombre, a la masculinidad. Que le permite y le normaliza a los hombres muchas conductas que no solamente son inadecuadas, sino que van en detrimento de la persona con la que este hombre se está relacionando, como en este caso del abuso. Y por eso nosotras queremos específicamente, y ahora lo voy a explicar, lo que es el estupro, que es una de las manifestaciones del abuso sexual. ¿Qué te parece si empezamos como a definir? Ya, vamos como de lleno. Para terminar, yo por ejemplo que trabajo con adultos y adultas, por supuesto, en general, si yo trabajo con 10 casos, al menos 8 que nunca denunciaron, no lo sabe la familia, no lo sabe el barrio, no lo sabe la colectividad, ni se va a enterar nunca, por supuesto. Por todo lo que implica, yo trabajo con ellas. Nadie lo va a saber, eso está en confidencialidad. Entonces, no solamente hay subregistros, los números pueden por eso
parecernos fríos. Entonces, ahora vamos a hablar, Aris, exactamente cómo se da todo esto en una estructura de dominio masculino, en una estructura donde hay subordinación de mujeres, niñas y niños. Tenemos que entender que esto ocurre en esta estructura de pensamiento. Dominio a la masculinidad que le da permiso inclusive para controlar la sexualidad de otros y de otras. Y como dice, ese dominio no viene del hombre, viene de nuestro sistema completo, nos incluye a todos, que normalizamos, que aceptamos, que promovemos muchas veces parte de este machismo. ¿Okay? Entonces, de esa ideología es que yo quiero que partan. ¿Cuál ideología? Por ejemplo, nosotros todavía estar luchando para que los padres no tengan el derecho de casar a su hija con quien ellos quieran antes de cumplir los 18 años donde ella tenga potestad. Eso es un tema de machismo, porque nadie manda a casar a su hijo. Todas esas nupcias que hay de dando los padres y las madres permiso, es a las chicas. Entonces, dentro de ese sistema es que queremos hablar, porque eso, dentro de lo que estamos hablando, compete y califica para abuso sexual. Claro, entonces entender el abuso sexual como tiene su ecología. Esa ecología quiere decir que hay una cultura, una macrocultura que dice cómo tenemos que comportarnos mujeres y hombres, hombres y mujeres, quién es el que domina, quién es la sumisa, quién es la que está subordinada. Es el mismo contexto. Y eso que se reproduce a nivel macro, entonces se reproduce a nivel exosistémico. ¿Qué significa? Las instituciones que trabajan con el tema, lo legal, el poder judicial, las escuelas, las iglesias, todo lo que tenga que ver con la temprana. Comunidades que deben ayudar, aportar, sostener a nosotros, que somos las personas que pertenecemos a ellos. Exactamente. Entonces, vamos al microsistema que es la familia. Entonces, la familia, por eso esto no es un problema de la familia, esto es un problema de Estado, esto es un problema de la comunidad, porque fíjense cómo vemos, macro, exosistema y microsistema, y entonces las personas que están allí. Entonces, el abuso sexual tiene una ecología, tiene toda una red de funcionamiento. Por eso es que la gente, Aris, Lady, cuando alguien denuncia o se anuncia un caso nuevo de abuso sexual por error o no por error, no intencional, o se divulga, la gente se lo encuentra grande y comienzan a dispararse los mitos. Pero es por esta estructura que propone dos teorías importantes. La víctima siempre será la que provoca y la culpable. Y el agresor siempre será la persona que tiene problemas mentales. Y a partir de ahí, yo pienso que tenemos que definir, Aris, qué es abuso sexual, sabiendo ya, contextualizando de dónde viene y cuál es el sistema que da permiso a que ocurra. Entonces, abuso sexual es cualquier conducta, intencionalidad de un adulto con un menor, entendiendo que menor de edad, vamos, de los 0 a los 18 años, donde ejerce engaño, manipulación para poder satisfacer sus propias necesidades sexuales, a sabiendas y a conciencia de que eso va a ir en detrimento del desarrollo y la evolución de ese menor. ¿Entienden? Se habla de abuso cuando la palabra clave que habla de una relación abusiva, en este caso con un componente sexual, habla de que esta otra persona tiene mayor experiencia, maneja mayor autoridad y maneja mayor poder. Sobre todo poder. Exacto. El poder no radica en fuerza física, el poder no radica en grandeza, el poder radica en la experiencia de esa persona para utilizar sus armas, su mundo, lo que ha vivido, y poder manipular y engañar satisfactoriamente la mayoría de los casos a ese otro que no está a su nivel. De ahí hablamos poder. Por eso, ahí nos vamos al estupro. El estupro es la clasificación del abuso sexual cuando un adulto o mayor de 5 años, ahí está el poder, tiene la capacidad de introducirse con un menor de edad. Principalmente el estupro habla de adolescentes, y utilizar la misma etapa de la adolescencia, las necesidades de ese adolescente como su factor
de mayor vulnerabilidad para sacarle provecho. Pero me surge una pregunta, Aris. El adolescente ya sabe decir que no, en apariencia. Se supone que es una persona que está coqueteando con la autonomía. Me fijaba yo en algunas de las conversaciones que publicaban que había una interacción. ¿Cómo tú me explicas que no hay consentimiento? ¿Cómo se da este proceso? Y hablaste de la palabra, para quienes llevan anotaciones, seducción. ¿Qué es lo que ocurre? Que este adulto, en ese proceso de estupro, va utilizando la seducción, la manipulación, el engaño para entrar, pero lo que ve la gente es, pero ella le contestaba, ella decía que sí, o él le decía que sí. ¿Qué es lo que ocurre? Asimismo, como en el abuso sexual infantil con niños pequeños, el abusador utiliza su confianza y el vínculo que tiene con el niño. Por eso, el 80% de los casos de abuso sexual en niños pequeños proviene de una persona muy cercana a la familia o una persona que es familia directa del niño. Repitamos eso, el 80% de los casos es persona querida y respetada por el niño, niña y adolescente. Muy bien. En el caso del estupro, es verdad, como en este caso que estamos evaluando, bueno, esa persona no es de la familia, no es conocida, pero entra la vulnerabilidad del adolescente. El adolescente es confiado, el adolescente entiende, porque le toca a todos, es confiado, entiende que se la sabe toda, y sobre todas las cosas, esos no que tú dices que sabe decirlo, se los dice a su familia. Porque dentro del proceso de autonomía y diferenciación, a quien quiere negarle la entrada de intimidad es a la familia, a los que están afuera o no. El adolescente lo que quiere es buscar grupo de pertenencia, experiencia, saber del mundo de afuera, del mundo social. Por ende, cualquiera que pueda entrar en ese mundo social no es visto como una amenaza. Se le da el elemento de confianza inmediatamente. Porque el adolescente entiende que todo lo puede controlar y no mira su inocencia. Se lo impide el cerebro, el lóbulo frontal le impide al adolescente entender que va a ser inocente. Y me voy más lejos. El adolescente busca enamorarse, es una etapa. Las hormonas sexuales están en crecimiento, es parte, y no se va a enamorar de su familia. El adolescente busca afuera. Y una de las vulnerabilidades, es que cualquier persona que se acerque con cierta intencionalidad va a ser muy difícil que ese adolescente o la adolescente se niegue. Pero ¿cómo diferenciamos? Tú lo acabas de decir, hay un proceso de enamoramiento y le vamos a dar énfasis a esto porque con el confinamiento, las redes sociales, ha tenido que usarse el tema de la tecnología y a veces se les ha olvidado a papá y mamá, y esto no culpabiliza a papá y mamá, pero digamos que es parte de su responsabilidad parental y marental, supervisar cómo lograr diferenciar, Arislady, el enamoramiento que es común, que es propio de esa autonomía y de esa búsqueda y exploración, de la seducción que genera el agresor sexual, el abusador sexual. Regularmente el proceso de seducción de un abusador va a ser rápido en el adolescente. Porque si le deja pensar mucho, puede ser que busque opiniones, puede ser que realmente la familia se dé cuenta. Entonces, el tema de las redes le ha facilitado a los agresores sexuales realmente tener un acercamiento con las víctimas, con muchas víctimas al mismo tiempo, van pescando, le permite acercarse, le permite conocerse sin ponerse en riesgo. Porque no estamos cara a cara, realmente tú no sabes quién soy yo, tú no sabes dónde yo vivo. Entonces, en esta época digital, realmente estos adolescentes que han crecido en el mundo digital entienden y se confían mucho de que el proceso digital de las redes sociales es un elemento más que válido para conocer personas y para entrar en confianza. Entonces, el abusador sexual engancha de una vez. Por eso si tú ves en este caso que estamos hablando, él inicia de una vez a ser claro con que su intencionalidad tiene un componente sexual. Me parece importante que veamos cómo el agresor pauta el abuso. Es claro, es veloz, es rápido y se lo expone con la idea difusa, medio mezclada verdad-mentira de es si tú quieres.
¿no? Claro. Es si tú quieres, es a jugar que vamos, estamos coqueteando. Aquí hay una cosa importante, me llama la atención. El agresor sabe que hay algo que se le está saliendo de la mano, pero se la juega. Y Sí. se la juega aún, y es importante, fíjense que las respuestas, y no estoy hablando solamente de este caso, la respuesta frente a esto que nos está exponiendo, el adolescente o la adolescente pareciera que está interactuando de manera muy clara, no está interactuando de manera muy clara. El poder que tiene el adulto sobre lo que está proponiendo, con la intención que lo está proponiendo, no la tiene el adolescente. Vuelvo a repetir, lo que está proponiendo el adulto, la adulta, el abusador, que la mayoría son hombres, no lo sabe el adolescente. Por lo tanto, aunque usted vea una interacción donde usted le quepa el mito de, pero ella entró en eso, pero ella entró en que le mandara una fotico, pero ella le mandó la fotito. No, lo que pasa es, como dice Arislady, es rápido, quiere que no se dé cuenta de la intención, parece claro, pero no lo es. Eso es importante tenerlo en cuenta en este tipo de seducción engañosa. Principalmente porque el adolescente es impulsivo. Entonces el adolescente va a actuar siempre por impulsividad. Le va a gustar un poco actuar sobre el límite o después del límite de lo que se le permite. Entonces, este abusador y los abusadores a través de las redes, que es lo que se llama el grooming, ese proceso de seducción, ese proceso de abuso a través de los aparatos tecnológicos, de las redes sociales, le permite entrar, abusar y salir. Si ustedes se fijan, es así mismo. Entro, yo quiero, insisto, y cuando logro, salgo. Ya, no Entonces hago hay más. un tema importante, se cosifica. ¿Ven por qué es el adulto y el tema del poder? El yo sé lo que estoy haciendo. Yo tengo claridad mental de lo que estoy haciendo. Abusé, me fui rápido. Y en medio de Ciaris Levy puedo estar así, abusando de 10 al mismo tiempo, porque me da la rapidez la tecnología. Y el uso de la maniobra de la manipulación me parece grave y importante entender, porque es que es fácil que nos veamos en la posibilidad de culpabilizar a los A la salud adolescente. Y pasa también muchísimo, si hay otras interacciones, como no dentro de lo que es las redes sociales, también de casa a casa, en los barrios, en que entendemos siempre que la adolescente se vestía de cierta forma, de que la adolescente sabía mucho, de que la adolescente tenía mucha experiencia. Yo me causa curiosidad porque cuando vemos relaciones de adultos, donde uno de los integrantes de la pareja le lleva 10 años a la otra, nosotros nos estamos cuestionando. Concha, 10 años, pero y qué raro, le gustan los mayores, a él le gusta ese, entre adultos, pero en cambio, cuando vemos este tipo de situación de abuso sexual de una adolescente de 15, 17 años con un adulto de 27, 30, 35, el tema es el adolescente. Ahí no nos asombramos, ahí entendemos. Y eso es lo que entramos, de que normalizamos como cultura. Ahí empezamos a juzgar cómo andaba vestida, ahí empezamos a juzgar a los padres, que la dejaban salir a tal hora, es que no tenía supervisión, en vez de llevar la responsabilidad. Quitar esa responsabilidad del adulto, ¿qué es lo que hace? Hace que todos esos adultos que se ven también en este tipo de situaciones con sus comentarios a favor de, o cuestionando y revictimizando a la víctima, esas personas son aquellas que dan los permisos. Y ese silencio luego de no hacer nada con ese adulto y de cuestionar inmediatamente a la víctima qué es lo que no tenemos que hacer, son aquellos permisos que está dando la sociedad, la familia, las personas, para que los abusadores entiendan que pueden salir impunes, que siempre van a tener a alguien jugando en su equipo, defendiéndolo y cuestionando y dudando de que realmente la responsabilidad del abuso es totalmente del adulto. Porque una menor de cualquier tipo entre en el proceso de enamoramiento con un adulto, a quien le toca poner el límite, ¿sabe? Porque el adulto es el que sabe las leyes, el adulto es el que tiene experiencia, el adulto es el que debería tener el control de sus emociones, ha llegado a un nivel de madurez cerebral y madurez biológica que le permite entender de manera muy clara que está bien y que no.
¿Dónde Además, están esos parámetros? una diferencia importante, enamoramiento y seducción. En la seducción yo voy a hacer lo que sea necesario para yo conseguir el gozo sexual. Barudi habla del gozo, ni siquiera habla del placer, habla del gozo porque el abuso sexual es para yo satisfacerme sexualmente, para el abusador satisfacerse sexualmente de ese niño, niña o adolescente. ¿Qué pasa en el enamoramiento, en ese coqueteo? Que hay posibilidad de reciprocidad. Si a mí no me gusta lo que tú estás haciendo, yo te lo digo y tú paras. Puedes parar. ¿Por qué yo digo esto? Porque también hay de adolescentes a adolescentes y pasa que también confundimos. Y volviendo a la pauta, mira, Aris, por internet es mándame la foto. Sí. ¿Qué tal si nos juntamos? ¿Te gustaría un desnudo? Mándame una foto tuya, pero en casa De tu estás, es decir, hay un componente de control, de asegurarse que yo estoy a salvo para tener esta conversación. En el pero enamoramiento no se da eso, en el enamoramiento están interesando y estamos intercambiando información los dos. Pero volviendo a la seducción, eso es lo virtual. ¿Qué pasa cuando estamos cerca y cuando, como se ha venido dando? Bueno, paso, tú eres mi vecino, paso, me dice un piropo machista además, qué buenas están las tetas, qué buena está tú para yo darte duro. Hay insinuaciones de generar, hay mujeres adultas que me dicen, cuando yo era niña, era el tema de que o mi papá, o mi padrino, o mi vecino me hablaba por escrito de temas sexuales abominables. Yo sentía que me desnudaba o me tiraban besos, me hablaban de los senos, me hablaban de la vulva. Todos estos piropos que a mucha gente le parece que son buenos, parte de esas insinuaciones. ¿O qué te parece si vamos y nos besamos? Eso pasa de una vez, eso no es nada. Lo que pasa también, tú vas a ver que te va a gustar. De este proceso de seducción, el abusador también en un sinnúmero de contextos y en su proceso de seducción va tirando, porque eso también hace que la víctima que está confundida no sabe realmente qué es lo que está pasando. Aun cuando uno es abusado, la víctima sale de ahí confundida. Así es. Está paralizada, puede haber estado disociada y le toma un tiempo entender que realmente ha sido abusada, como nosotros conocemos el abuso. De ahí es que viene, muchas personas duran mucho para denunciar, pero es que el cerebro del adolescente no está preparado ni el de un niño para realmente entender esa experiencia abusiva. Claro. Entonces, todos los piropos que normalizamos, todas esas conductas, también es una manera de ir desensibilizando al otro, de que el otro, cuando llegue el momento, a medida que yo me voy acercando, ya sabe la intencionalidad y se va quedando cada vez más paralizado. Cada vez va pudiendo hacer menos, porque ya está un poco avisado, y eso es una manera de atrapar. Cuando hablamos de seducción, hablamos de todas esas herramientas que utiliza el adulto para ir atrapando al adolescente, al menor, y que llegue un momento donde esté frente la pared, donde no haya más nada que hacer, que el mismo miedo lo que hace es que lo paraliza. Es importante ahí rescatar el hecho de que las miradas, Arislady, los gestos con la lengua, porque todos estos conceptos que están englobados grandemente en el abuso sexual, acoso sexual, grooming, estupro, todo esto tiene que ver con el abuso sexual. Las miradas que desnudan, como te dicen ya cuando son adultas, tú que trabajas con niños y niñas, adolescentes, esos gestos con la lengua, porque tendemos a que en el proceso de abuso sexual vemos lo genitalizamos, solamente vemos vulva y pene, y no vemos la lengua que entra en el oído, la lengua que se le pasa por la boca, la lengua que se le pasa por la mano, o algunos gestos que se hacen en la mano en el adulto, al niño, niña y adolescente. Todo eso es seducción. Y como dice Arislady, está probando, porque siempre el agresor va a probar la vulnerabilidad de la víctima. Esto es importante. Prueba, sabe, puede oler cuáles son los factores de vulnerabilidad de la víctima, de la familia de la víctima, de él como agresor, porque muchas veces estas insinuaciones donde no hay prueba de desgarro, no hay prueba de otros tipos de toques, son consabidos por el agresor para evitar las consecuencias legales. Y eso que querías decir, a medida que el abuso va avanzando y esa prueba que tú dices,
el adulto agresor lo va haciendo para saber qué más puede ir tomando, como si fuera una cosa, hasta dónde más puede ir llegando. En muchos casos no existe penetración para no dejar pruebas, no porque no haya no intencionalidad. El abusador en todo momento y de manera consciente está sabiendo qué va a hacer y qué no, para no arriesgarse él. No es por otra cosa. Y a medida que puede ir ganando, pues entonces va entrando más. Y saber que desde el proceso de seducción que estamos hablando, ya tipifica como abuso sexual. El abuso sexual solo tiene que darse dos cosas. Una persona que tenga la intencionalidad de abusar solamente. Y un sistema que se descuide. Y ahí entramos, porque muchas veces no es un tema de culpar a los padres, ni culpar al sistema, es que cada quien puede hacer para que aporte y protejamos. Entonces, con las redes y de que estamos más metidos y de que los chicos definitivamente tienen más tiempo, de que hay una normalización de que van a conocer gente por las redes, pero ¿a dónde están? Si es verdad que papá y mamá son los encargados de supervisar. Eso no se lo puedo dejar a nadie más. Quien vive con los niños, niñas y adolescentes, tienen que supervisar. ¿Con quién está hablando? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué están haciendo? Y aquí no hablo solamente de proteger a las adolescentes o a aquellos que han sido víctimas de abuso. También digo de proteger a aquellos adolescentes que comienzan a dar señales de ir teniendo un comportamiento sexual inadecuado. De que cuando un chico le dice a una chica y le enamora y la chica le dice que no y el chico insiste y yo lo voy a lograr de alguna manera. Eso también tenemos, por eso todo este componente es importante dentro de la educación sexual, no solamente para proteger a la víctima, sino para nosotros proteger a esos adolescentes que pueden ir iniciando en comportamientos sexuales inadecuados, que no estamos entendiendo. Una pregunta, cuando tú hablas del tema de la seducción, estamos señalando una de las etapas. Fíjate, estábamos hablando del estupro, sin embargo, caímos directamente en una de las etapas propuestas por Jorge Barudi, cuando habla del sistema del equilibrio oculto, es decir, todo esto es oculto. Y se me ocurre preguntarte, porque la gente dice, pero es que eso solamente ocurre con los pobres, eso ocurre en casas donde la gente nada más tiene una habitación, no tienen puertas, con cortina, y eso pasa con gente que no está educada, pero todo esto está pasando en el proceso de seducción donde estamos diciendo que el agresor elige el lugar, ocurre en cocina, ocurre en la habitación, ocurre en el baño, ocurre de noche, ocurre de día. Muchas pacientes te dicen, a las noches yo le temo, me da miedo la noche, o yo no quiero ponerme en la noche, no me quería poner porque me daba miedo, porque entre 9 y 11 de la mañana era que ocurría el abuso. Ocurre porque quien está generando cuál es el lugar, cuándo se va mamá o papá o cuidador o cuidadora, es el agresor. Entonces, esto que te preguntaba, ¿es solo ocurre allí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Y el hacinamiento que tanto se habla. Es que ocurre ahora mismo. ¿Qué ocurrió con todos estos casos? No ocurrió en familias desfavorecidas. Ocurrió en familias donde los hijos tienen celulares, tienen aparato electrónico, tienen pago, tienen internet. ¿Me entiendes? Ocurrió, entonces no es un tema de las familias más desfavorecidas o no tener espacio. Yo conozco muchas familias que no necesariamente tienen las mejores condiciones físicas o económicas y en su casa se sabe muy bien cuáles son los límites. Porque los límites, sí es verdad que las estructuras físicas nos pueden ayudar. No es lo mismo una puerta cerrada con seguro que una puerta sin seguro que no haya puerta, ¿verdad? Pero los límites los ponen en los adultos. Exacto. Lo que se permite o lo que no, la negligencia o no. ¿Qué dice Cyrulnik de los trastornos del apego y de exactamente las víctimas de abuso? Que uno de los factores que hace vulnerable a las chicas y chicos a ser abusados es no tener una correcta supervisión desde temprana edad de sus tutores. Es cómo esta globalización y modernización ha hecho que salgamos demasiado tiempo fuera de casa y que el tiempo que estamos quizás no estamos concentrados en saber supervisar y guiar en qué están nuestros hijos. Ya eso es un factor de vulnerabilidad.
No es ser pobre, no es no tener aire acondicionado, no es no tener una habitación. Lo que hacen los factores vulnerables siempre va a estar muy de la mano con la supervisión de los adultos y el vínculo que tenga cada adolescente y cada niño y niña con sus cuidadores. Perfecto. Un niño o niña en un sistema familiar que manejen unos límites claros, que se sepa dónde tiene, qué rol desempeña cada uno en la familia, que cada quien coopere como una comunidad, que se pueda hablar, porque ahí entra el tema de la sexualidad. En una casa que la sexualidad no se habla, sino que todo es en silencio, va a generar muchísimo más situaciones. La adolescencia no es el momento para usted hacerse amigo o cercano de sus hijos, porque en ese momento ellos no quieren. Ahora, si usted ha sido un padre y una madre que ha trabajado el vínculo desde la infancia muy temprana, usted va a tener un adolescente más cercano. Usted va a tener un adolescente con mayor confianza a usted. Y si usted como padre y madre también tiene no es que tiene unas buenas herramientas de libro, no estoy hablando de eso. Si usted como padre y madre se ha trabajado su sexualidad, que todos tenemos una y cada quien tiene su historia, y si usted como padre o madre está disponible para sus hijos, usted va a tener hijos que a la primera o a la segunda va a ir donde usted. Bien. Tocamos la seducción, Aris, tocar la interacción abusiva, que es el segundo paso. Ya seduje, ya me di cuenta, ya quebranté el vínculo que me unía a este niño y se va quebrantando la confianza, la capacidad de creer, se va agrietando. Y la memoria va a ser de la suya porque se va a generar proceso traumático con el abuso sexual. El abuso sexual casi siempre da igual a trauma. La fase de abuso, la fase interactiva y la imposición de ley del silencio. Explícanos, por favor. Ok, el abusador ya está adentro completamente y pretende hacer una consecución de su propio acto, es decir, seguir eligiendo esta víctima que ella sabe que la tiene segura y va y puede ir también aumentando el nivel de tocamiento, de abuso, de acercamiento que tiene con esta víctima. ¿Utiliza la fuerza, Aris? ¿Utiliza la fuerza física? Es muy raro los casos de abuso sexual donde la fuerza física se utiliza solamente y casi regularmente están evidenciados en los adolescentes y adultos que empiezan a entender lo que le pasa y empiezan a negarse y a no tener un sistema de apoyo. Pero sí el abusador empieza de una manera también muy sutil a amenazar, a utilizar la culpa, a utilizar la vergüenza. Utiliza mucho el a ti te gusta. Y yo quiero que hablemos de esto. Tanto en la niñez como en la adolescencia, todos los autores hablan que los abusados en algún momento pueden tener un nivel de satisfacción porque lo que le están tocando el cuerpo, erógenas, entonces el cuerpo va a responder y eso es parte de luego cuando ya Evelyn puede decir cómo tiene estos efectos devastadores en lo que es la salud sexual de esa persona, porque en la adultez el cerebro no entiende por qué hubo esa respuesta. Cuando en mi mente pensaba una cosa, mi cuerpo otra y mi emoción otra. Claro, y sí está vinculado a que pudo haber sentido placer el niño, niña o adolescente, y en esa fase de donde está la ley del silencio, el abusador sexual lo utiliza, pero a ti te gusta, a ti te gustaba, entonces tú no me puedes decir que no. Eso es placer. El proceso de satisfacción es un proceso más adulto. En el proceso de satisfacción yo estoy clara de lo que yo deseaba, en lo que yo estoy participando. Mi autonomía está al servicio de mis propios deseos. Aquí lo que se está es satisfaciendo el abusador, que sí está claro de lo que quiere, y cierto proceso de placer, por lo que decía Aris Levy. Entonces, placer y satisfacción no es lo mismo y no obedece a lo mismo, y de hecho crea distorsión posteriormente porque no sé sentir esto que parece que es muy placentero, pero me conecta a la historia de abuso sexual. Ahí pasamos, seducción,
a interacción abusiva, ley del silencio, y pasamos, Aris, a la posibilidad de divulgar el proceso, que a veces es realmente intencional, a veces se produce, a veces la familia toma acción, pero en la mayoría de los casos esto no llega a divulgarse jamás. Hay muchas, nosotros lo sabemos porque trabajamos el tema, es decir, ya cuando el paciente no llega y te dice mi familia no lo sabe, nadie lo sabe una amiga, lo sabe una pareja que tuvo o que tiene en ese momento, y lo sabe porque el nivel de trauma es tan grande que esa persona que es muy cercana, ya la víctima necesita hablarlo, o a veces lo sabemos nosotros, llega a donde nosotros ya con un sinnúmero de consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con divulgar? El primer error y parte de lo que tenemos que educar es que ante la divulgación de un niño, niña o adolescente de que se ha sentido, me explico, porque muchas veces los menores no saben decir que están siendo abusados o que han sido abusados. Y que no conocen la palabra tampoco. Se puede decir que está incómodo con una persona, que no le gusta como esa persona le da cariño, o que no le gusta cómo le aman, porque recuérdense que el abusador utiliza mucho el tema del amor en sus diferentes connotaciones para engañar y envolver al niño dentro de su proceso de seducción. Y el tema de los secretos, el secreto, todo un secreto entre nosotros. Y fíjate que el abuso es tan complejo que pasamos a esta etapa, pero nos fuimos de nuevo a la seducción, a la instalación del silencio. Esto es un secreto entre nosotros dos. Esto no puede. Y se usa mucho en el incesto. Aquí hay personas que tienen historias de incesto, donde sus padres le abusan desde la infancia temprana hasta la juventud temprana, 20 y tantos de años, y la gente no entiende ese proceso de que parece de alienación, donde está distorsionada la relación de amor. Fíjate que tú dices que el niño o niña puede decir, me siento incómodo, no me gusta cómo me ama, no me gusta cómo me mira, y seguías. Entonces, esto ya es una revelación. Inmediatamente un chico, chica o adolescente le dice a usted que alguien lo tocó, lo miró, lo abrazó de manera inadecuada y que no le gusta la interacción, el roce, el toque, la conversación con esa persona, tenemos que prestar atención. Si parte de este proceso de recuperación de todas las víctimas, el 50% va a depender de que la familia lo proteja, le crea y tome acción. Lo proteja, le crea y tome acción, independientemente de lo que el menor. Y aquí es importante saber que hablamos mucho de que los adolescentes saben mucho, pero cuando yo a veces hago intervenciones de usted tiene que ir a hacer el proceso legal, de que usted tiene que sacar a esa persona de la casa cuando pertenece, usted no se puede juntar con... Entonces hablan que el adolescente no quiere. Entonces el adolescente para una cosa sabe mucho y para otra cosa sabe poco. Entonces nosotros pudiéramos convertirnos en también personas que podemos revictimizarlos. Y ahí, ¿qué hace el adolescente? Calla. A las chicas y a los chicos, a los niños y a las niñas, no se le hacen cuestionarios ni preguntas extensas sobre el tema. Sobre todo la pregunta más revictimizante, ¿por qué? ¿O por qué no te defendiste? Pero ¿por qué me dijiste eso ahora? ¿Por qué no me hablaste? Exacto, todas esas preguntas, porque a veces, Aris, la divulgación ocurre por escritos que hacen los niños, niñas o adolescentes. Muchas personas que yo atiendo, una tía le descubrió porque le encontró hojas en el cuaderno describiendo, porque es una forma, el adolescente o la persona que ha estado expuesta a abuso sexual necesita sacar esto porque no lo entiende, vomitan y no se le quita, y ahí introduzco un poco qué podemos comenzar a ver. Los vómitos constantemente están asociados, y lo digo, constantemente están asociados a temas de abuso sexual. El control de esfínteres, como tú hablabas, principalmente cuando ha habido una etapa o una época donde el chico o la chica sí lo ha controlado y vuelve para atrás y no encontramos bajo ninguna otra explicación qué está pasando. Y aquí es importante saber que cuando un chico o chica, un niño o niña comienza a tener una sintomatología conductual, como dice Evelyn, de alimenticia, de trastornos del sueño, pesadillas, hay mucho, falla en el control de esfínteres,
Aris, aislamiento. en la pesadilla se repiten, tienden a tener repeticiones de pesadilla constante. O La te misma, lo dicen, es la aunque no misma. que tenga que ver con temas de abuso. No, no necesariamente. Y en ese sentido, Aris, muchas de ellas, de las víctimas, también hablan de, lo siento cerca, siento que es una sombra que se acerca. Muchas de estas personas, a veces, como nadie les ha creído, dicen, yo creo que tuve un sueño, yo creo que más o menos lo viví. De hecho, mucha gente en terapia lo vive, va a terapia por un trastorno del sueño, que es parálisis del sueño, porque siente que lo que ocurre en la parálisis del sueño, y entonces ahí un experto o experta que va a comenzar a asociar el tema del sueño, cuando creía que pasaba eso, me soñaba con mi abuela, pero era que mi abuela estaba en la cocina mientras él entraba a mi habitación y entonces ocurría el abuso sexual, me ponía la mano, muchas veces, Aris, yo insisto en las pautas, porque esto pasa desapercibido o solamente se silencia, le ponen la mano en la boca, pero a muchos adolescentes no le colocan las manos en la boca. A muchos de ellos, ni siquiera, o de ellas, le quitan la ropa interior, por lo que decíamos ahorita. Entonces, no hay que estereotipar las pautas abusivas. Puede ocurrir de distintas maneras. Eso es importante, que cada situación de abuso, Así aún es. nosotros indaguemos parentalidad, frecuencia, qué tipo de tocamiento hubo o no hubo. Eso primero no quiere decir que el abuso sea menos o más abuso. No, Exacto. tampoco quiere decir ni asegurar que si va a estar menos o más traumatizado. Y tampoco quiere decir que si uno de estos factores no está, no ha sido abuso. Cada caso es muy particular y va mucho a depender, porque hablaba de que el agresor siempre se va a cuidar, tiene mucho que ver con el sistema que rodea al niño, niña o adolescente. Hay sistemas que permiten mucho, hay sistemas que permiten poco, es decir, en los sistemas y los límites y la supervisión y el nivel hasta de negligencia que puede haber en una casa puede variar de uno a cuánto, a un número infinito. Ay, ¿y qué pasa? ¿Qué va a hacer? Observar. Por eso Claro. cada casa, cada familia va a ser diferente y cada oportunidad que va a utilizar el agresor también va a ser muy diferente. Cuando se divulga, intencional o no, o por accidente, y se descubre en la familia y se desequilibra la familia, el sistema familiar, ¿qué se tiende a hacer en tu experiencia? ¿Qué pasa con la familia? Porque aunque diga que va a ser, comienzan algunas frases para descolocar el discurso denunciado por el niño o niña o que expuso la situación. ¿Qué suele ocurrir? Mira, regularmente la familia siempre se alarma cuando hay la primera divulgación por parte del niño o niña. Y aunque la familia se puede alarmar mucho, muchas veces no acciona. La alarma se queda solamente para el momento de shock que se concentra en todos los otros que no sabían que no es la víctima. La gente no se concentra en la víctima, ni en cómo se siente, ni en... La gente se concentra en cómo le toca el tema y cómo yo voy a confirmar esa información para entonces después accionar. El accionar viene mucho después. Hay muy pocas familias que es lo primero que se tiene que hacer. Y luego, definitivamente, luego viene a veces la intervención de la familia extensa que comienzan a minimizar, comienzan a callar. Espérate, no se lo puede decir a Mengano, espérate, que ese papá se va a poner, cuando por ejemplo están divorciados y fue el padrastro, el abuelo, ese hombre va a matar. Entonces, se comienza una serie de intervenciones que todo lo que hacen es revictimizar a la pobre víctima y empezar, como dice Evelyn, otra vez, igual que el abusador, al silencio. Vamos a decir esto, pero no esto. Vamos a hacer esto, pero no esto. Y también responsabilizan a la víctima. ¿Tú no crees que es mejor así? Yo hago lo que tú quieras, pero entonces el adulto comienza también un poco a escapar de su propia responsabilidad para hacerse cargo de lo que hay que hacer. Suele ocurrir en la familia cuando el abuso ocurre con sanguinidad, incesto, que la niña o niño abusado, sobre todo las niñas, cuando hay en algunos casos
que dicen yo sentía que algo pasaba, y eso se lo decimos desde ya a papá y a mamá, a gente que cuida, a instituciones. Háganle caso al niño o niña cuando dice hay algo que no me gusta, esa intuición que me dice que algo pasa, pero se lo dicen al agresor sexual, al abusador, le dicen ya tú, yo no quiero hacer eso, ya yo no quiero que tú me toques, que tú, entonces el abusador aprovecha y dice, perfecto, si yo no te lo voy a hacer a ti, te lo voy a hacer a tu hermanita. Y ahí estamos de un proceso perverso, grave, y quiero hacer alusión a esto, Aris, para que comencemos a trabajar el tema de apenarnos por la responsabilidad penal que tendría que cursar para un abusador sexual, papá biológico, padrastro, adulto, vecino del barrio, de residencia, de la comunidad. No importa, porque fíjense, y eso se le llama víctima propiciatoria. Cómo él utiliza la vulnerabilidad que ya creó, él se doblega Claro. mucho más la vulnerabilidad, se dobla, se redobla, y entonces utiliza el discurso de que no lo voy a hacer más, pero no te preocupes, que yo voy a usar a tu hermanita. ¿Qué ocurre? Que entonces se pone mucho más sólida la ley del silencio, y lo que sufren estas niñas y niños es inenarrable e indecible. Y luego entonces, ya en la adolescencia y la adultez comienzan a ver algunos efectos. Hay efectos que pueden ser a corto plazo, que son los que vemos en esos cambios de comportamiento, en esas pesadillas que decía Evelyn, esa regresión en el control de los esfínteres. Y hay otros que tienen que ver ya a largo plazo. Son esos pacientes que le llegan a Evelyn que no han podido tener una relación sexual adecuada, satisfactoria, como ella decía, placentera por decisión, que no han podido tener una pareja adecuada, que no han podido establecer un vínculo electivo que sea sano para ellos como padre y como persona. Y empiezan a venir ya la disociación, puede empezar trastornos de ansiedad. Hay muchas investigaciones que relacionan muy bien el trastorno límite de la personalidad con chicos y chicas abusados. Sí, sí, la disociación es muy importante. Tanto, y no ha tenido del sistema, de la comunidad, de su familia, una respuesta adecuada, que tragarse todo eso y lidiar con todo eso en una etapa donde nosotros no tenemos herramientas para lidiar ni con lo básico, entonces va a tener un efecto devastador. Ya nos la disociación, Aris, 4 minutos. La disociación es muy importante porque no es represión de la información que ha quedado. Es una información que está ahí condensada, pero se divide de eso que me dolió mucho a lo que no me dolió. Entonces la memoria también participa en este proceso, y probablemente mientras nosotros estemos hablando, alguien oyendo lo que estamos hablando, va a tener una especie de reexperimentación, y ahí rápidamente hablar de los efectos. Estamos hablando que el estrés postraumático es el cuadro psicopatológico más asociado al tema del abuso sexual. Se experimenta a través de sueños desagradables, pesadillas, un olor de un perfume, un olor de una comida en específico, porque quizás ese día era que la tenía en las piernas un abuelo, mientras tanto todo el mundo jugaba, a él le tocaba la vulva con los dedos. Un sonido, cualquier información sensorial puede activar y puede funcionar como estímulo para comenzar a reexperimentar. Y este tipo de postraumático, reexperimentación, no tiene un tiempo de caducidad. De ahí es que la gente puede pasar 10 años, 15 años, 20 años, para luego podemos entrar en por qué esa persona puede olvidar en algún momento y luego retomarlo, porque esos son procesos más complejos. Pero yo sí quiero dejar algo. En estos casos, yo quiero que nosotros los adultos apelemos más a sostener que a entender. Estos son procesos muy complejos que entrar en el entendimiento requiere de mucho estudio. Requiere de estudiar muchas cosas, no solamente abuso sexual, y sexualidad y género, en el caso de nosotros como cultura. Entonces, no apelemos tanto a entender, porque así hacemos menos preguntas. Apelemos a sostener y a simplemente reconocer a la víctima como víctima y a reconocer la experiencia del otro como el otro no está contando. Porque esto es película. No. Ni el adolescente tampoco. En abuso sexual las estadísticas te dicen y las investigaciones que solamente un 2%, un 3% se puede encontrar que hubo alguna mentira.
y es muy fácil, es detectable muy fácilmente. Los casos de abuso sexual es muy, muy, muy raro, por no decirle tajantemente que no, porque a veces no me gusta dejar ni la duda de que la víctima mienta. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Hemos podido responder pocas preguntas, es el problema de Evelyn y mío, que hablamos mucho, pero yo las voy a anotar y nosotros haremos otro live solamente de preguntas y respuestas. ¿Ok? Así es. Encantados y de verdad, bye bye. En otro live nos vemos.